Empecemos con la actividad 7 recordando qué son las medidas de tendencia central. ¿Alguna vez ustedes han escuchado hablar sobre la media, la mediana y la moda? Bueno, las medidas de tendencia central, como su mismo nombre indica, que tienden al centro. Entonces son medidas que nos indican hacia dónde se inclinan o se agrupan más un grupo de datos. Las más utilizadas son las que pueden observar: la media, la mediana y la moda. Y eso es lo que en esta actividad vamos a aprender. Resolvamos juntos las siguientes situaciones. 1. En el siguiente caso, determina la media, la mediana y la moda. Se realizó una encuesta para saber la cantidad de horas diarias que dedican a estudiar en sus casas los estudiantes de primer año de secundaria y se obtuvo los siguientes resultados. Podemos ver aquí en la tabla. La variable cantidad de horas es una variable cuantitativa porque los datos son números, ahí podemos observar. ¿Cómo vamos a obtener la media o el promedio? Preguntémonos, ¿qué es la media? Más llamada, también más conocida, promedio o media aritmética. ¿Cómo se obtiene? ¿Alguna vez ustedes han sumado sus calificativos cuando eran en forma cuantitativa de 0 a 20 y querían saber ustedes su promedio? Seguro que sí. ¿Y cómo calculaban? Sumando todos los datos y dividiendo entre la cantidad de datos. Algunas características. Tenemos el promedio o la media representa a todos los datos. Además, está entre el dato menor y el dato mayor. Se encuentra en ese grupo de datos. Y aquí vemos que se va a ver afectada cuando los valores son muy grandes o muy pequeños. Eso lo veremos más adelante. ¿Cómo es esa situación cuando los datos son dispersos? Entonces, calculemos la media o promedio de este grupo de datos. En total son 10. Así que sumamos 4 más 5 más 3. Estas son horas. 3 horas, 4 horas, 2 horas, 3, 4, 4, 3. Sumamos todos y en total son 10. Entonces dividimos entre 10. Va a salir 3.5, 3,5. ¿Y cómo interpretamos? Podemos decir que en promedio, el tiempo que dedica un estudiante de primero de secundaria diariamente es 3 horas y media. O también podemos decir 3 horas con 30 minutos en promedio que dedica para estudiar. Continuamos con el caso 1. Ahora vamos a determinar la mediana. ¿Qué es la mediana? ¿Qué es la mediana? Queda exactamente en la mitad del grupo de datos, luego que los datos se han colocado de forma ordenada. Quiere decir que estos datos tenemos que ordenar de menor a mayor, siempre de menor a mayor. Ahí vamos ubicando y luego notamos que hay 10 datos. Al haber 10 datos, es como que dejamos a la derecha 5 datos, a la izquierda 5 datos. No hay un dato en que esté en el centro. Por esa razón se considera los dos. A la izquierda dejamos 4, a la derecha 4 y tenemos los dos, 3 y 4. Pero no puede haber dos medianas, así que sumamos ambos y dividimos entre 2. 3,5. ¿Y cómo se interpreta? La mitad de los datos están por encima de 3,5 horas y la otra mitad está por debajo. Ahora, la media y la mediana que acabamos de calcular permite plantear conclusiones acerca de la tendencia de un conjunto de datos que pertenecen a la variable cuantitativa. Es recomendable utilizar estas dos medidas para variables cuantitativas y para variables cualitativas sería la moda, que a continuación vamos a aprender más sobre la moda. Moda. Del conjunto de datos del caso 1, ahí tenemos la moda. Es el dato que más se repite o el que ocurre con mayor frecuencia. Un grupo de datos puede no tener moda, puede ser que no tenga moda, o tener también una moda, un solo valor, entonces sería unimodal. Puede haber dos modas también, bimodal, o más de 3 modas, multimodal en ese caso.
¿Cómo se obtiene la moda si es el dato que más se repite? Es mejor tener los datos ordenados de menor a mayor. Ahí nos vamos a dar cuenta qué dato es la que más se repite. Tenemos aquí 4 veces que se repite 3 y 4 veces se repite 4. Entonces hay 2 modas. La moda sería 3 y 4. Moda sería 3 y 4. ¿Y cómo se interpreta? El grupo de datos es bimodal porque tiene 2 modas, ¿no? Ambos tienen la misma cantidad de frecuencia absoluta, que 4 veces se repite, 4 veces se repite. Entonces, esto pertenece a un grupo de datos que es bimodal. La moda se puede utilizar para variables cuantitativas como para variables cualitativas, para ambos, ¿ya? En cambio, la media y la mediana solo se puede utilizar para variables cuantitativas. Caso 2. La anemia está relacionada a diversos valores como la edad y los niveles de hemoglobina. Por ello, un grupo de especialistas han recabado información sobre las edades. Ahí está la variable edades de niñas, niños y adolescentes a quienes se hace seguimiento sobre sus niveles de anemia. Dicha información se presenta en la tabla. Aquí tenemos la tabla. P representa al paciente, quiere decir P1 es paciente 1, 12 años, paciente 2, P2, paciente 2, 17 años, P3, paciente 3, 11 años. Así sucesivamente, en total miren 20 pacientes. Se desea saber cuál es el valor más representativo para este conjunto de datos. Primero comprendamos el problema. ¿Cuántos niños, niñas y adolescentes participan en este estudio? Aquí tenemos el grupo de datos. Paciente 1 hasta el paciente 20. Quiere decir que hay 20 niños, comprendido 20 niños, niñas y adolescentes. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central que conocemos? Ya hemos visto, ¿no? La mediana, la media y la moda. ¿Qué nos pide determinar? Aquí está. ¿Qué nos pide determinar? El valor más representativo. Es decir, ¿cuál será la que más representa este grupo de datos? ¿Será la media? ¿Será la mediana? ¿O será la moda? Vamos a ver eso. Diseñemos una estrategia. Quiere decir, ¿qué vamos a hacer? Ya dijimos, primero vamos a calcular las 3 medidas de tendencia central. Y luego esos datos organizaremos en una tabla para comparar, analizar y luego determinar cuál de ellos es el que representa mejor a este grupo de datos. Ejecutamos la estrategia o plan. Determinaremos la media o promedio, la mediana y la moda. La media o promedio, perdón. ¿Cómo se calcula? Sumando los 20 datos, las 20 edades. Pero para no estar sumando uno por uno, aquí tengo de la primera columna que suman 58, corroboren ustedes, 58, de la segunda columna las edades suman 61, 76 y aquí 64. Así que voy a sumar esos 4. Y lo divido entre 20 porque son 20 estudiantes que han dado esa respuesta, 20 personas. Y sale 12,95 es el promedio, edad promedio 12,95. Vamos ahora con la mediana. Recuerden que para calcular la mediana, que es el dato que se encuentre en el centro, hay que ordenar de menor a mayor. Y el dato menor o la edad menor es 8. Y el mayor es 19, está por aquí. Ahora busquemos qué dato está en el centro. Hay 20 datos, así que no hay en el centro ningún dato. Más bien habrá 2 datos. Ubiquen ustedes. A la derecha dejamos, si son 20, a la derecha dejamos 9, a la izquierda dejamos 9 datos y más estos 2 ya tenemos los 20 datos. Estos 2. ¿Y cómo determinamos la mediana? Sumamos y dividimos entre 2. Entonces, la mediana, la edad media sería 12 años.
Continuemos. La moda, lo mismo para la moda. Hay que ordenar también para visualizar mejor qué dato es el que se repite más. La que tiene mayor frecuencia. Aquí tenemos que la mayor frecuencia es 6, porque 10 también se repite solamente 3 veces, 14 también se repite 2 veces, 16 se repite 2 veces, pero aquí 12 se repite mayor cantidad de veces, 6 veces. Entonces, la moda sería 12 años. La edad que está de moda es 12 años en ese grupo de personas. Ahora, estos datos que hemos encontrado vamos a ubicar en la tabla 12,95, 12 y 12. Ahora nos toca responder a la pregunta: la medida de tendencia central más adecuada que represente a este grupo de datos. Y nos preguntamos, ¿y cómo sabremos cuál es la medida adecuada? ¿Y cómo saber qué medida de tendencia central es más adecuada o es la que más representa? A ver, veamos el promedio. De todas las medidas de tendencia central, la media es el más representativo. Siempre y cuando, o sea que aquí hay una condición, siempre y cuando los datos son homogéneos. ¿Qué significa homogéneos? Quiere decir que los datos no tienen que ser dispersos. Y cuando los datos se considera que no son dispersos, aquí vemos a modo de ejemplo edades. Estas edades no corresponden a la situación que hemos estado analizando. A ver, una forma de saber si es que los datos son dispersos o no es ver el rango. El rango es una medida de dispersión que se calcula como la diferencia del dato mayor menos el dato menor. 14 menos 12 es 2 años. No hay mucha distancia, no está muy separado. Entonces, aquí podemos decir que los datos no son dispersos. En este caso, se utiliza la media o promedio. ¿Y qué va a pasar cuando los datos son dispersos o están muy alejados? ¿Qué medida se utiliza? La mediana. Se utiliza cuando los datos son dispersos, cuando son heterogéneos. Aquí tenemos otro ejemplo que no corresponde a los datos del caso anterior. Tenemos ahí la edad menor 1, la mayor 23, rango, que es la diferencia del dato mayor con el dato menor, 22 años. Es mucho la diferencia, están muy separados. Aquí se dice que los datos son muy dispersos. Entonces, aquí la que más representa sería la mediana, no el promedio, porque el promedio o la media solo se utiliza cuando los datos no están alejados. ¿Y qué sucede con la moda? La moda suele utilizarse principalmente para variables categóricas, es decir, variables cualitativas. No suele usarse para variables cuantitativas. Sin embargo, cuando se desea saber el valor más frecuente, el que ocurre con mayor frecuencia, ahí podríamos considerar la moda. Las que mejor representan a las variables cuantitativas es la media o la mediana. Continuando con nuestro caso sobre la variable edades, ya hemos calculado ahí. Entonces, recuerden que el rango es un indicador, es la medida de dispersión que me dice qué tan separado o juntos están los datos. Aquí tenemos el dato mayor, ubiquemos, 19 años, el menor 8. Entonces restamos 19 menos 8, 11 años. Entonces podemos decir que los datos si son dispersos, 11 años es significativo. Entonces si están dispersos no puedo utilizar la media, porque esto es para datos homogéneos, cuando los datos no son dispersos. Entonces, ¿quién será entonces el dato que mejor representa? La mediana, con un valor de 12 años. Y aquí tenemos desafíos para ustedes. Primero recuerden que hay que verificar qué tipo de variable es. Alimentos. Ahí tenemos los alimentos, no son datos numéricos. Entonces en este caso se trata de variables cualitativas. Las variables cualitativas no tienen promedio, no tienen media, no tienen mediana. Lo que sí tienen es moda. Entonces en base a ello vamos respondiendo y justificando aquí por qué dices verdad o por qué falso.
Otra situación tenemos aquí sobre 15 personas que han comido hígado. Ahí tenemos las respuestas que han dado ellos. Entonces vamos ordenando los datos de menor a mayor. Ahí tenemos. Y el tipo de variable es cuantitativa porque son números. El rango también vamos ubicando el dato mayor y el dato menor. La diferencia es 15, entonces los datos están dispersos. Y cuando los datos están dispersos, no es recomendable utilizar ¿qué cosa? La media o promedio, no. Entonces, ¿cuál de los dos será? Vamos analizando y revisando si es la mediana o la moda. Así que ahí ustedes deben dar la respuesta.